Os comentaba la semana pasada que estamos ayudando al hermano Moisés Campos en Castellar del Vallés en el inicio de una nueva obra. Y Moisés me dijo, vamos a empezar una serie de mensajes acerca de encuentros con el Maestro. Entonces, pues él me ha dicho, pues prepárate algún personaje de los evangelios en los cuales el Señor Jesús pues tuvo un encuentro con él y pues predícalo. Así que ya lo he hecho anticipadamente, así que lo voy a predicar primero aquí y cuando vuelva de vacaciones lo predicaré en castellano. Entonces, si queréis acompañarme por favor a Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5. Y esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo acerca de Jairo. Marcos capítulo 5. ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Hoy sí? El otro día era un boicot para Ramón, ¿no? Por lo que veo. Vale. A ver, eso es. El maestro y Jairo, Marcos 5. Ahí está. ¡Anda! Esto. Yo le doy y se va. Eso no lo he hecho yo. ¿No le está dando para atrás al mando? ¿Sí? ¿Le doy para el otro lado? No, le doy solamente una vez. Le tengo que dar al proyector, ¿no? Dale tú, Nico. No pasa nada. Anda, mira, ahí está. Igual que el otro día. ¿Sabes qué? Que como no se abre bien, da igual, no vamos a usarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, sí. Es que si va a estar como el otro día, ¿está bien? ¿Tú crees que está bien? Vale, si Nico dice que está bien. Pues vamos allá, no perdamos más tiempo. Entonces, vamos a leer el pasaje a partir del versículo 21. Dice Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Os estáis imaginando la escena, ¿verdad? El Señor Jesús, además, nos dice en los pasajes paralelos que había venido anteriormente de sanar al endemoniado gadareno. Estamos en medio del año de la popularidad del ministerio del Señor Jesús. Había estado haciendo rutas evangelísticas por toda Galilea, incluso fuera de Galilea. Y estamos en un año donde su popularidad ya ha subido muchísimo y allí donde va prácticamente casi no puede entrar ni en las ciudades, por eso tiene que a veces que quedarse fuera de las ciudades para que la gente venga a él en vez de entrar a él, porque realmente hay mucha gente que ya le está siguiendo, mucha gente que le busca para que le sanen. Aquí nos dice que después de un tiempo fuera había vuelto, nos dice Mateo, a su ciudad, y entendemos que se está refiriendo a Capernaum, porque su base de operaciones en aquellos 3 años estuvo allí en Capernaum, y llegando allí, entonces se pone a discutir con los fariseos acerca de cuestiones del ayuno y temas de estos que a los fariseos les gustaba tanto darle vueltas y vueltas a las cosas, y en medio de todo eso es donde encontramos esta situación. Tú fíjate en la escena, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, cruzó desde Gadara hasta Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Es probable incluso que siguiera en la barca, para que la gente no le echara al mar. Es probable que él siguiera, como había ocurrido en otras ocasiones, estuviera en una barca, se separara de tierra unos pocos metros y la gente estuviera toda en tierra, para así él poder predicar y hablar y discutir con la gente. Y está en medio de su enseñanza, de su predicación. Y versículo 22 nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y esto de la mujer, y ahora lo vamos a ver en un momento, lo vamos a leer, pero lo vamos a dejar en un paréntesis. Vamos a hablar solamente de Jairo y de su hija que estaba enferma, ¿vale? 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Yo me imagino a Pedro, Señor, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Si está todo el mundo ahí estrujándote y empujándote y tocándote, ¿cómo dices quién me ha tocado? Pues todos te hemos tocado, si es que estamos ahí todos apelotonados, ¿no?
Y el Señor dice en el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como digo, no vamos a comentar nada en cuanto al milagro con esta mujer, pero solamente una cosa que llama poderosamente mi atención y que tal vez en algún otro momento podemos considerar juntos, es el hecho, ¿cómo lo puedo decir?, de que el Señor no puede resistirse a la fe. Fíjate que estoy diciendo que Dios no puede, ¿eh? Es el hecho de que el Señor no puede resistirse a la fe. Porque el Señor domina la situación. Y aún en medio de que Él está controlando qué hace y qué no hace, y a quién sana y a quién no, aquella mujer tiene tan gran fe que dice, si solo tocar el borde de su manto seré sana. Y el Señor dice, ¿qué ha pasado? Es como un momento de descontrol del Señor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y no puedo entenderlo, ni puedo explicarlo teológicamente, pero lo que sí sé es que cuando vamos al Señor con fe, de alguna forma Él siempre responde. No puede decir, no, ahora no tengo tiempo, no, ahora no toca, no, ahora no me va bien. Si hay fe, el universo se para. Si hay fe, como dice el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pasaréis los montes, pasaréis esta montaña de la tierra al mar, ¿verdad? Y es así, el Señor aquí está envuelto en otra cosa y de repente alguien toca su manto sin su permiso, pero con tanta fe que lo que aquella mujer necesitaba le fue hecho en aquel mismo momento. Seguimos entonces adelante y ahora sí centrándonos en Jairo. Y entonces 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Observamos en esta escena como tenemos a Jairo, el principal de la sinagoga, o uno de los principales de la sinagoga, que tiene una necesidad acuciante, una necesidad urgente, una necesidad imperiosa. Su hija está a punto de morir. Su hija está agonizando. Y en cuanto el Señor vuelve a Capernaum, en cuanto vuelve a pisar allí la orilla, allí llega Jairo corriendo para pedirle ayuda. Y lo contamos así, lo contamos muy rápido, pero no es tan sencillo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Sería posible que el mismo Jairo hubiera estado discutiendo con el Señor unos días antes o unas semanas antes? Ahí están los fariseos discutiendo con el Señor. ¿No sería Jairo también uno de esos que tal vez en ese momento no se encontraba ahí porque estaba cuidando de su hija? Pero ¿no sería fácil pensarlo así? ¿No sería fácil pensar que Jairo había gastado su tiempo y sus esfuerzos en rebatir al Señor? Era uno de los principales de la sinagoga. Le habría visto en multitud de ocasiones anteriormente. Observemos cuál es la conducta de Jairo aquí. Vamos al primero de los puntos. Por favor, Nico, ¿me lo pasas tú o lo puedo pasar yo con esto? ¿Lo puedo pasar yo? A ver. Ahí está. Quiere, pero no quiere. Bueno, ahí tenemos los cuatro. Está bien. En primer lugar, mira lo que dice el versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga. No sería fácil para Jairo, ¿verdad? Reconocer el poder del Señor. Seguramente, como digo, igual había estado discutiendo con él previamente, poniendo en tela de juicio si era el Hijo de Dios, si no lo era, si qué es lo que estaba pasando allí, y diciendo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué te crees? Aquí los maestros somos nosotros. ¿Tú de dónde vienes? ¿De Nazaret no puede venir nada bueno? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pero en esta ocasión, reconociendo el poder del Señor Jesús, él
deja todo aparte y viene a Cristo. Tal vez él estaba pensando a ver qué van a pensar de mí, ¿no? A ver qué van a decir, a ver todos los otros de la sinagoga, qué es lo que me van a contar, en qué me van a señalar, y qué va a pasar a partir de ahora. ¿Voy a poder seguir ejerciendo un cargo en la sinagoga o no, verdad? Porque si yo vengo, y además un poco más adelante nos dice que se postra delante del Señor, y vengo a pedirle ayuda a este palabrero, a este hombre que viene aquí, que se cree que es el Hijo de Dios, o que se cree un maestro entre nosotros, si yo vengo así, ¿qué van a pensar entonces mis compañeros, que son fariseos igual que yo? ¿Qué van a pensar los otros judíos? ¿Cómo me van a juzgar? Pero a pesar de todo, Jairo va a Cristo. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta tarde, qué necesidad tienes, qué es tu petición urgente. Pero en todo caso, ven a Cristo. Ven a Cristo. No es tiempo de estar mirando qué van a pensar los demás de mí, qué van a decir los demás de mí, qué van a pensar mis amigos si yo doy mi vida completamente para el Señor. Tal vez estás aquí aún sin el Señor Jesús en tu corazón. ¿Qué van a pensar los demás si yo tomo una decisión y me convierto y realmente creo en Cristo como mi Salvador? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Y Jairo podía estar pensando en eso, pero su necesidad era urgente, así como lo es la tuya y la mía. Así que la primera recomendación para esta tarde, la primera cosa que tenemos que observar en Jairo y aplicar para nosotros es, número 1, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él tiene solución para tu dificultad, Él tiene solución para tu agonía, Él tiene solución para cualquier cosa que te agobie. Ven a Cristo, pero de verdad. No a medias, no con reservas, no un rato solamente. Ven a Cristo, de veras, no discutiendo con Él. Señor, te doy esto, pero esto no te lo doy. Señor, en esto estoy de acuerdo contigo, pero en esto no. Tal vez Jairo también había gastado mucho tiempo discutiendo con el Maestro, pero ahora no era el momento. Ahora era el momento de venir a Cristo, sin reservas, sin nada más, solamente ir a Cristo. En segundo lugar, observamos en el mismo versículo cómo él se postró. Versículo 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Como hemos dicho antes, si el Señor Jesús no era el Hijo de Dios, lo que él estaba haciendo merecía que se le apedrease. Tenían que lapidarlo allí mismo, porque estaba adorando a un hombre, o era Dios. ¿Ves la situación de riesgo que se pone Jairo? Porque tiene una gran necesidad. Pero, una cosa, ¿ha pedido él algo todavía? No, él ha venido a Cristo, él se ha postrado delante de Cristo, ¿ha pedido algo? No. Antes de pedir, ¿qué hace? Adora. Antes de pedir nada, adora a Cristo y se postra delante de Él. Observemos cuál es nuestra conducta con eso. Tú vienes delante del Señor y ¿qué hacemos nosotros? Sacamos nuestra lista de la compra, ¿no? Señor, si vas a comprar hoy, tráeme esto de la tienda, que es lo que me hace falta. Esto. Venimos a la iglesia y casi a veces no lo decimos audiblemente y a lo mejor no somos ni muy conscientes, pero venimos casi con un pensamiento interior que dice, ¿qué puede hacer Jesús por mí hoy? ¿No? Y el tema sería, ¿qué debo hacer yo por Cristo hoy? El tema sería, debo venir a adorar a Cristo. No hemos venido esta tarde aquí para pasar un rato, ni siquiera hemos venido para escuchar una predicación. Hemos venido a adorar. Y eso es lo que marca la diferencia. Aquella persona que pudiendo estar adorando a Cristo en esta tarde, toma la decisión de no estar, es que no ha entendido a qué se viene a la iglesia. Porque si nosotros decidimos venir a la iglesia a escuchar una predicación, entonces tienes todo el derecho de quedarte en tu casa. Porque vienes por ti. Creo que alguna vez ya os he compartido esto, pero es tal cual. Yo vengo esta tarde, a ver, no sé, ¿quién estará en la universidad o haciendo un ciclo formativo o lo que sea? ¿Quién va a clase ahora mismo? ¿Sara? ¿Quién más? ¿Isaac? Tú decides. Te levantas un día por la mañana y dices, hoy no voy a ir a clase. ¿Por qué? Porque tengo este profe y la verdad es que no me merece mucho la pena la clase. Ya pediré los apuntes luego. O me lo bajaré del Moodle o del aula global o lo que sea, ¿verdad? Me bajo los apuntes y hoy no... Es que tengo... Y tú... Cuando yo iba a clase así lo decidía. Yo tenía clase a las 8 de la mañana y decía, mamá, mañana no me despiertes, no voy a ir a clase a primera hora, ya pediré los apuntes. Y yo decido a qué clases voy, a qué clases no. Porque yo voy a clase ¿por quién?
por mí. Pero nosotros no venimos a la iglesia igual. Algunos parece que sí, que venimos a la clase por nosotros, porque decimos, voy a escuchar una predicación. No, vienes a adorar. Antes de pedir, vienes a postrarte. Porque si tú vas simplemente a escuchar, entonces puedes decidir quedarte en casa. Porque esa tarde viene a predicar Alfredo y no me gusta cómo predica, por lo tanto me quedo en casa, y es lícito. Y es lícito. Si tú juzgas solamente por ti, desde tu punto de vista, quédate en casa si te apetece. Porque vienes por ti. Pero no es así como el creyente debe venir a la iglesia. El creyente viene a adorar. Y por eso no podemos quedarnos en casa. Porque no venimos por nosotros, venimos por Dios. Y si venimos por Dios, nuestra actitud tiene que ser diferente. Por eso no podemos llegar tarde. Y me alegro que esta tarde no ha llegado nadie tarde, así nadie piensa que estoy señalando a nadie, ¿verdad? Pero por eso no puedes llegar tarde. Por eso no puedes decir, hoy no me apetece. Porque no vienes por ti. ¿Tú cuando vas a trabajar por ti o vas a trabajar para que la empresa tenga un rendimiento? Tú no vas a trabajar por ti, tú no decides me apetece o no me apetece hoy. Tú vas a trabajar, es cierto, a final de mes te pagan un sueldo, pero tú vas a trabajar por aquella empresa, ¿no? Por lo tanto, no decides si vas o si no vas. Porque no es por ti que vas a trabajar, no es por tu decisión, no es porque te apetece o no. No es para tu aprovechamiento, sino es para la empresa, para que tus virtudes, talentos, lo que sea que tú pongas en favor de la empresa, tenga un aprovechamiento que después ellos puedan facturar a final de mes, básicamente, ¿verdad? Y es cierto, te pagan por ello. Pero tú no vas a trabajar por ti, vas a trabajar por la empresa. Tú no vienes a la iglesia por ti. Debes venir a la iglesia por Dios, a adorar a Dios. Y cuando lo pensamos de esta forma, entonces no podemos decir, bueno, pues hoy me quedo en casa, hoy estoy cansado o hoy me voy a pasear. No puedes, porque venimos a adorar a Dios. No es por ti que lo haces, sino es por Dios. Y si lo piensas así, el enfoque cambia completamente. Completamente. Eso es lo que hizo Jairo. Llegó y antes de pedir nada, no como nosotros, ¿verdad? Que nosotros, siempre pongo el mismo ejemplo, creo que ya lo habéis escuchado, pero aún mis hijos cuando eran pequeños oraban, Señor, te pido gracias por esto o por lo otro. Hasta cuando daban gracias pedían. Porque así somos nosotros. Siempre pedimos. Si tú analizas tus oraciones, y las mías no son diferentes a las tuyas, te darás cuenta de que nos pasamos el tiempo pidiendo y el 5% de nuestra oración a lo mejor decimos gracias Señor por. Pero el Señor, antes de que le pidamos nada, merece nuestra adoración. En primer lugar, antes que todo lo demás. En primer lugar, merece nuestra adoración. Prueba a orar sin pedir. A ver cuánto tiempo estás orando. Esta noche, cuando vayas a casa, prueba a orar sin pedir nada. Ora. Y a ver cuánto dura tu oración. A ver si pasa más de 30 segundos orando. ¿Verdad? No, pero no digo por vosotros, os estoy diciendo por mí también. Intenta orar sin pedir nada. A ver qué pasa. Por una vez. Y nos daremos cuenta que lo único que hacemos cuando nos relacionamos con el Señor es pedirle cosas. Y no debería ser así. Por supuesto que tenemos que pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero antes de todo eso, aún en el Padre Nuestro, hay una adoración. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Verdad? Así que ahí tenemos a Jairo. Número 1, vino a Cristo. Número 2, se postró ante Cristo. Y entonces, número 3, le rogó a Cristo. Le rogó. Reconociendo que el Señor no le debía nada. Rogar no es, como dije antes, pedirle al Señor o exigirle algo. Es reconocer, Señor, tú no me debes nada, te ruego que me des algo. Rogar, suplicar, son sinónimos. La palabra suplicar nos llega a nosotros del latín. Su es un prefijo. Plicar viene del verbo en latín plicare, que quiere decir doblarse, plegar. Plicare, plegar. De ahí viene la misma palabra. Es aquel que se pliega, aquel que se arrodilla, aquel que se dobla pidiendo algo que no merece rogar. ¿Cuánto es la última vez que rogamos delante del Señor? ¿Consideramos que en nuestras oraciones nosotros rogamos? O como dije antes, sacamos la lista de la compra y se la recordamos al Señor. Debemos rogar al Señor, porque Él no nos debe nada. Recién Isaac lo decía antes. ¿Qué tenemos que merezcamos? Nada.
Por lo tanto, si todo lo que tenemos es de gracia, roguémosle al Señor, porque Él no nos debe nada. Así que ahí tenemos a Jairo rogando, ¿sabes? Y me llama la atención, porque el versículo 23 dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y yo digo, ¿por qué tardaste tanto, Jairo? ¿Por qué llegó el punto en que tuvo que esperar que su hija agonizara? Bueno, podría ser que es que simplemente pues a la niña se había puesto enferma muy de repente, ¿verdad? No es que él esperó mucho tiempo, sino que de repente ayer la niña estaba bien y hoy está prácticamente agonizando. Pues podría ser, ¿verdad? Podría ser también que, como dije antes, el Señor había estado fuera de Capernaum por un poco de tiempo y mientras tanto la niña había ido empeorando y no había tenido Jairo la ocasión de venir y pedirle nada. Pero pudiera ser también que Jairo lo había intentado todo antes de ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Era uno de los que, a lo mejor, como dije antes, igual estaba discutiendo con el Señor día sí, día también. Era uno de los que no podía considerar que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Porque ¿qué sería si un fariseo dice Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué sería? Y a lo mejor intentó solucionar las cosas por sus propios medios hasta que pudo, hasta que lo intentó con todos los médicos posibles, con todas las medicinas posibles de la época, y por fin, cuando no vio más solución, entonces vino a Cristo. Y eso, si fue así, eso que me recuerda a lo que yo hago. Tengo un problema, intento solucionarlo por mis propios medios, ¿no? Y ahí invierto todo mi tiempo, todo lo que yo sé hacer, todo lo que yo puedo hacer, a toda la ayuda que yo puedo conseguir. Y cuando ya todo me ha fallado, entonces digo, ¡ay, Señor, ayúdame! Y el Señor dice, hombre, ¿por qué no viniste antes? ¿Ves? Por ejemplo. ¿Por qué no viniste antes? ¿Verdad? Era antes que tenías que haber venido. A los que hemos tenido recientemente niños pequeños y los que todavía lo tenéis, seguro que lo recuerdas, en algún momento tu niño se le ha roto algún juguete, ¿no? Y está ahí con su juguete medio roto, tal, lo que sea, y él intenta arreglarlo. ¿Y qué hace? Lo rompe más. Es lo habitual, ¿no? Y entonces trae el juguete a papá y dice, papá, se me ha roto. Y papá dice, hombre, me lo tenías que haber traído antes, ahora ya no tengo solución. Ya no hay nada que hacer. Pero me lo tenías que haber traído antes, a lo mejor al principio hubiéramos podido ponerle un poco de cinta adhesiva o un poco de pegamento o algo y hubiéramos arreglado el juguete. Ahora ya, hijo, ya no hay nada que hacer. Bueno, Dios siempre tiene remedio. Pero recuerda llevarle tus peticiones desde el primer momento. No obrando en nuestras fuerzas. Y eso no quiero decir que diga, Señor, te ruego esto, me voy a la cama a dormir. No, hombre, no. No quiero decir que simplemente diga, Señor, haz tú todas las cosas y yo no voy a hacer nada más, hazlo tú todo. No estoy diciendo eso. Pero sí que lo que quiero decir con esto es que debes llevar tus peticiones al Señor desde el primer momento, no esperar que tu hija esté agonizando para encomendarlo delante del Señor. Así que tenemos que le rogó a Cristo y tenemos también que le invitó a venir. El mismo versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es de alguna forma el paso definitivo, ¿verdad? Invitar al Señor a ocuparse de la situación. Porque cuando tú invitas al Señor a venir, acuérdate, no es como un invitado que se sienta en el sofá mientras tú estás acabando de preparar la comida. Que está ahí y no toca nada, no hace nada, no va ni abre la nevera. No, ¿sabes? Alguna vez te ha pasado, ¿verdad? Que invitas a alguien a comer y cuando te giras lo ves metido con la cabeza dentro de la nevera y dices, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Porque no está en su casa. Y a lo mejor pues tú eres de los que no te importa y te da lo mismo. Sí, adelante, vale, está bien. Pero lo normal es que no nos comportemos así, ¿verdad? Cuando nosotros vamos de invitados a un sitio, pues nos sentamos donde nos dicen, hacemos lo que nos dicen y ya está, no hacemos nada más. Nos vamos por allí, nos levantamos, abrimos la nevera y nos comemos lo que hay allí dentro y nos tumbamos en la cama y dicen, no, eres invitado en mi casa, no vives aquí. Pero cuando tú dices al Señor Jesús, ven, Él no es un invitado. Él toma el control de la situación. Él decide qué se come mañana, Él decide de qué color pintamos las paredes, Él decide qué cortinas compramos, Él decide a qué hora nos levantamos. Cuando tú tienes al Señor en tu casa,
Él se sienta en el trono. No ha venido de invitado. En ocasiones nosotros le invitamos y le decimos, ven, quédate ahí sentadito y cuando me hagas falta ya te llamaré. Pero el Señor no viene así a casa. Cuando el Señor viene a tu casa, viene a tomar el control de la situación. Él es el Rey. Él es el Rey. No viene solamente para ser un recurso. Él viene a controlar tu vida. Él viene a decirte lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y en esta época en la que eso está tan mal visto, ¿verdad? En la que nadie le puede decir a nadie lo que tenemos que hacer, pues el Señor Jesús lo hace. Y nos dice qué debemos y qué no debemos. Y a eso ha venido. Así que cuando le invitas a venir y cuando le invitas a entrar, como dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré. Cuando tú le invitas a entrar, él no es un invitado, ¿eh? Él toma el control de la situación. Pero fíjate aquí Jairo, que en su torpeza o por su falta de fe o por el motivo que sea, limita al Señor Jesús. Y le dice, ven, pon tus manos sobre mi hija y entonces vivirá. ¿Necesitaba el Señor poner las manos sobre la niña para que la niña resucitase o viviese o sanase? ¿Recuerdas el ejemplo aquel del centurión romano? No recuerdo si es antes o después de este acontecimiento, pero llega un centurión romano delante del Señor y le dice, tengo un siervo en mi casa que está muy enfermo, solamente pronuncia las palabras y sé que será sano. Y el Señor dice, ni en Israel he visto fe tanta. Y en aquel mismo momento, aquel siervo del centurión fue sano. ¿Lo recuerdas? El Señor no necesitaba ir y poner las manos encima de la niña. Tal vez Jairo lo había visto en otras ocasiones, como orando por enfermos, los ancianos en la sinagoga ponían las manos encima de los enfermos. ¿Recuerdas aquello que nos dice Santiago, verdad? Y está hablando de ese contexto de alguna forma. Santiago dice, si alguno está enfermo entre vosotros, decidle a los ancianos que vengan y que oren por él y que le pongan las manos, que le unjan con aceite, ¿verdad? ¿Recuerdas aquella situación? ¿Sí? Pues tal vez eso es lo que Jairo había visto y por eso está diciendo lo que está diciendo. No lo sé, por el motivo que sea, o tal vez él pensaba, el Señor a distancia no va a poder sanarla, tendrá que tocarla de alguna forma, no sé cuál es el problema, pero sea como sea, el hecho de pedir mal hace que él sufra. Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y es exactamente lo que estaba haciendo aquí Jairo, porque todo lo que vino a continuación fue para su sufrimiento. Todas las cosas que vinieron a continuación le hicieron sufrir por el camino, aunque finalmente el Señor cumplió su promesa y sanó a la niña. Pero todo lo que viene a continuación fue porque Él pidió mal. Mira lo que sigue a continuación. Vamos a ver la respuesta del Señor, por favor. Le tengo que dar yo, ¿verdad? Sí. Aquí. No. ¿El otro? Tampoco. Ahí está. Ahí está. Uno más. ¿Qué es lo primero que ocurre? Bien. Lo primero que ocurre es que el Señor Jesús va. Lo cual es algo fantástico, ¿verdad? Versículo 24 dice, fue pues con él. ¿Sabes? No le importó el cargo de Jairo. Dijo, no, este es uno de los principales de la sinagoga, a este no le voy a ayudar. No le importó si Jairo había estado discutiendo con él o no, o las discusiones que podían tener ellos, vamos a decir, el trasfondo personal que podían tener entre ellos, si estaban enfadados o no estaban enfadados. Él fue. No le importó que Jairo pidiera mal. Él fue. Porque primero son las personas. El Señor Jesús lo para todo. Acuérdate, hemos dicho que estaba enfrascado en medio de una discusión con los fariseos, ¿verdad? Jairo, espérate un momento, ¿no ves que estoy aquí enseñando? Ahora voy, dentro de un rato, cuando termine mi clase, ya voy contigo. No. El Señor está, vamos a decirlo así, entre muchas comillas, en medio del culto, y para el culto, y lo deja todo. Porque Jairo le necesita. Porque primero son las personas. Ni el piano, ni el coro, ni la música, ni nada de lo que hacemos aquí dentro es más importante que las personas. Primero son las personas. Debemos tenerlo claro. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. No es la única ocasión en la cual Él está enseñando y lo para todo. ¿Recuerdas aquella vez que entra una mujer encorvada? Encorvada, ¿eh? Una mujer encorvada, que miraba así. ¿eh?
Dice que llevaba no sé cuántos años así. Y cuando el Señor la ve en medio de la sinagoga, está leyendo la ley, lo para todo para sanarla, para atenderla. Lo primero son las personas. Lo primero que tenemos que tener claro. Por eso el Señor no le importó todo el trasfondo que pudieran tener, lo que Jairo hubiera hecho, cómo lo hubiera pedido. Lo primero son las personas. El Señor tiene la misma urgencia que nosotros en nuestras peticiones. En aquellos asuntos que para ti son urgentes, para Dios son igual de urgentes. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 41? Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me llama muchísimo la atención, se inclinó a mí. Porque puedo imaginar a Dios sentado en su trono, gobernando el universo. Obviamente a él no le cuesta ningún esfuerzo, pero controlando que los planetas no se caigan, controlando que el mar no se salga del sitio que tiene marcado, controlando que las galaxias no choquen entre ellas. Y ahí en medio voy yo, con mi petición tan urgente, ¿verdad? Es como cuando un niño pequeño viene y se ha hecho una pupita en el dedo, ¿sí? Y viene con su petición tan urgente a mamá, ¿no? Mamá, mamá, he hecho pupa. Y mamá deja todo lo que está haciendo, ¿y qué hace? ¿Se queda aquí arriba? Se inclina, ¿verdad? Y desde aquí dice, ¿qué te pasa? Eso es lo que hace Dios contigo. Él está sentado en su trono, controlando todo el universo. Y desde su trono, cuando tú vas con tu dedito que te has hecho una pupita, que eso es lo que realmente es para Dios, tu necesidad y la mía, entonces Él lo deja todo. Y se inclina. Dice, y oyó mi clamor. Y cuando Dios oye, no es como cuando yo oigo, que yo estoy oyendo, por ejemplo, el ruido del proyector. ¿Lo estás oyendo? ¿El ventilador? Pero necesariamente no tengo por qué prestarle atención, ¿verdad? Cuando Dios oye, siempre es para hacer algo. Porque los siguientes versículos del Salmo 40 nos dice, puso luego mis pies sobre la roca, ¿verdad? Y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Me sacó del lodo cenagoso, ¿lo recuerdas? Dios nunca oye como el que oye llover. Siempre que oye es para actuar a nuestro favor. El Señor Jesús fue en primer lugar. No importó lo ocupado que estaba, no importó cuántas cosas tenía que hacer, Él siempre tiene atención para cada uno de nosotros. Imagínate ahí que tuvieras, no sé, yo no sé qué trasfondo tenéis, que tienes 6, 7 hermanos y de repente todos van a mamá, ¿no? Y todos los niños ahí alrededor de mamá y mamá al final dice, un momento, me están pidiendo todos a la vez cosas, no sé muy bien por dónde actuar. A Dios eso no le importa. Dios puede atender a cada uno, da igual que todos vayamos a la vez. La segunda cosa es que el Señor Jesús estuvo atento a la petición de Jairo. Y aquí tenemos que dar un salto. Intenta imaginarte la escena. Como te he dicho, por causa de la petición errónea de Jairo, Jairo mismo sufrió por el camino. Imagina la escena, ¿verdad? Señor, ven conmigo. Y el Señor se levanta, deja todo lo que está haciendo, y en el momento que se levanta, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo se le vuelve a echar encima. Así que el Señor no puede avanzar como quiere avanzar. No puede correr como quiere correr. Jairo casi tiene que ir tirando de él, ¿verdad? Venga, vamos. Y en medio de todo eso, todo el mundo le aprieta, todo el mundo le empuja, todo el mundo le pide, sáname. Todo ahí en medio del camino. Él va, mientras tanto, a casa de Jairo. Esa mujer toca el borde de su manto. El Señor se para. Y Jairo, venga, vámonos. ¿Quién me ha tocado? Vámonos. Señor, ¿cómo dices? Y ahora se mete por en medio uno de los apóstoles y ahora otro habla y venga, no avanzamos, mi hija está agonizando, vámonos ya. Aquella mujer en el suelo explicándole lo que... Y Jairo, vámonos. Y entonces llegan las noticias que nunca un padre tendría que escuchar, ¿verdad? Viene aquel siervo de Jairo y le dice, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jairo dice, lo sabía. Estábamos retrasándonos demasiado. Porque él pidió mal.
estábamos yendo demasiado lento. No hemos llegado a tiempo. Pero imagina la escena. Todo el mundo alrededor del Señor, aquella mujer en el suelo. No creo yo, ¿verdad?, que el siervo de Jairo le pegara un grito, ¿verdad? ¡Jairo, tu hija ha muerto! ¿Verdad que no? Seguramente le cogería a un lado, le hablaría al oído, se lo diría con la voz más dulce posible, de la forma más calmada posible, y le diría, tu hija ha muerto. Y dice el versículo 36, saltando todo eso de la mujer, pero Jesús luego, ¿qué? Oyó lo que se decía. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No sé cómo le oyó, pero no con el oído humano, Piénsalo bien, no era posible. Seguramente había una distancia, un camino de unos metros entre el Señor Jesús y Jairo. El Señor Jesús debería estar ahí todavía envuelto de gente que le apretaban y le pedían cosas. Tú imagínate la escena, una mujer acababa de ser sanada, aquel que estaba cojo, aquel que le faltaba esto o lo otro, no vendría también a decirle, a mí también, Señor, a mí también. Y en medio de toda la escena, dice, oyó a aquel siervo que seguramente fue el oído, en la oreja, que le dijo, y el Señor lo oyó. ¿Cómo? Porque estaba atento a la necesidad de Jairo. Porque no podía dejar que se desmoronara en ese momento. Porque estaba pasando por la prueba, pero juntamente con la prueba tenía que dar la salida, tenía que decir hasta aquí. Y en el momento en que él lo oye, lo deja todo, vuelve donde Jairo y le dice, no temas. No temas. Cree eso. No temas. Cree solamente. Estoy contigo, no me he olvidado. Sé que hemos tenido aquí todo este jaleo con esta mujer y que todo el mundo me está pidiendo, pero yo no me he olvidado de ti. No temas. No temas. Cree solamente. Y si no te llevas nada más de la predicación de esta tarde, llévate esto. No temas. Cree solamente. Creo que es un versículo que merece la pena apuntar en una cartulina, ponerlo en el espejo del cuarto de baño o en el parasol del coche o donde tú quieras para que lo veas una vez y otra cada vez que estés en una dificultad. No temas. Cree solamente. El Señor está atento a nuestra necesidad. No había otra forma humana de que oyera lo que aquel siervo le dijo a Jairo. No temas. Cree solamente. Y el Señor le da esperanza. No es cualquiera el que lo dice, es el Todopoderoso. No es un amigo que viene y le dice, va, venga, no te preocupes. No es alguien que viene y le dice, va, no pasa nada, seguro que todo se soluciona. No. No es una esperanza vacía. Es el Todopoderoso que dice, no temas, cree solamente. Es el mismo que te dice a ti, no temas, cree solamente. El Señor nos da esperanza. No temas, cree solamente. ¿No te ayudó el Señor ayer? ¿No te ayudó antes de ayer? ¿Por qué no te va a ayudar hoy? No temas, cree solamente. Mira tu Biblia, ¿ayudó Dios a Abraham? ¿Ayudó Dios a Moisés? ¿Ayudó Dios a David o a Josué o a José o a tantos otros? ¿Por qué no te ayudará a ti? No temas, cree solamente. Esa promesa debería poner en nuestro corazón esperanza. La solución está en creer. No temas, ¿qué dice que tienes que hacer? Cree solamente. Es tu fe, es mi fe lo que preocupa al Señor. El Señor pasó 3 años con los discípulos y cuando les tenía que reñir, ¿qué les decía? ¡Hombres de poca! ¿Qué decía? ¿Hombres de poco gozo? ¿Hombres de poco amor? ¿Hombres de poca...? No, hombres de poca fe, ¿verdad? Porque si tuvierais fe, como un grano de mostaza, pasaréis los montes a la mar. Hombres de poca fe. Señor, decía aquel padre, aumenta mi fe. Señor, creo, dice, pero ayuda mi incredulidad. Porque yo quiero creer, pero a veces me falta la fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque ahí está la calma en medio de la dificultad. No temas, cree solamente. En otro lugar dice, al que cree, todo le es posible. Así es que, como dije antes, si no te llevas nada más, llévate esto. No temas, cree
solamente. Y ahí va Jairo, ¿verdad? Hacia su casa. Y cada paso debía ser como si llevara un traje de esos de buzo que llevan botas de plomo, ¿sabes? Y debía dar un paso y pensar, tu hija está muerta. Y otro paso y no temas, cree solamente. Y ahí iba entre desmoronarse o no desmoronarse, entre dejarlo correr todo o seguir adelante. Puedo imaginar ese camino que le restaba a Jairo hasta su casa, no sé cuánto era, unos metros, unos kilómetros, no sé cómo de lejos estaba, pero ese camino debió ser eterno, ¿verdad? El Señor había dicho, no temas, cree solamente, pero por otro lado aquel hombre, aquel siervo suyo le había dicho, tu hija ya está muerta, no molestes más al maestro. ¿Qué hago? ¿Lo dejo todo o creo? Y en esa batalla estaba Jairo hasta que por fin llega a su casa y el Señor cumplió su promesa. Nos cuenta cómo entró en la casa, cómo había oposición, cómo había gente que se burlaba de él, cómo había todo el mundo ya daba a la niña por muerta y todo el mundo ya estaba llorando. No es que la daban por muerta, es que estaba muerta. Pero a pesar de todo el Señor cumple su promesa. Siempre cumple su promesa. También contigo y conmigo. Así que llama a la niña en arameo, le dice Talita Kumi, la niña se levanta, camina y ha resucitado. Solo hay 3 resurrecciones en los evangelios en los cuales vemos que el Señor Jesús resucita a alguien. Esta es una de las 3. Inmediatamente la niña ha vuelto a la vida. Y dice que todos se asustaron. Así que si todos se asustaron, no es que estaba desmayada o que estaba agonizando. No, estaba muerta. Porque cuando todos vieron que se levantaba, se asustaron. Así que, hermano, para terminar, recuerda que el Señor cumple sus promesas. Pero recuerda que es primordial que en medio del camino tengamos fe. No temas. Cree solamente. Y muchos son los momentos en los cuales tememos, ¿verdad? Pero la respuesta o lo opuesto al temor debe ser nuestra fe. Señor, aumentanos la fe. Jairo pidió mal. Ayúdanos, Señor, a pedir bien. Porque de acuerdo a cómo sean nuestras peticiones, así sufriremos más o sufriremos menos. Si Jairo hubiera pedido de otra forma, se hubiera evitado todo lo que venía después. Y el Señor hubiera sanado a su hija desde aquel mismo momento. Así pues, damos gracias al Señor que solamente por fe tenemos la más grande de todas las victorias. Tenemos al Señor de nuestro lado. No tenemos ninguna dificultad. Pero acuérdate que tienes que echar mano del Señor. No tienes que tenerle ahí como último recurso, ¿verdad? Sería ridículo vivir en un edificio de 10 plantas, tener un ascensor y subir siempre por la escalera, ¿verdad? No, es que el ascensor solamente lo uso para ocasiones especiales. Pero a veces hacemos igual con el Señor. Lo intento hacer yo todo y cuando no me funciona, entonces ya le pediré al Señor. El Señor es para usarlo, entre comillas lo digo, todos los días. Para echar mano de Él todos los días. Y en medio de la dificultad, quédate con esa parte, con ese versículo. No temas, cree solamente. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchísimas gracias que tenemos esta increíble promesa. Que podemos ver, Señor, cómo podemos pasar por la prueba sin temor, si confiamos en ti. Gracias por tu gran poder, gracias por tu gran amor hacia nosotros, gracias por tu misericordia, gracias por tu preocupación, gracias, Señor, porque sentimos que te importamos, gracias por dejarlo todo y venir al mundo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Oh Señor, rogamos que nos aumentes la fe y que nos enseñes a pedir como conviene. Gracias una vez más, Señor, por Cristo, quien nos dio la salvación. Es en su nombre que oramos.